Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos del incidente que tuvo Yibo con una chica que trató de acosarlo a la salida de su hotel, como también hablaremos de las actualizaciones que hizo nuestro Shan de su paseo por Europa. Así que comencemos de una vez con el video. El 1 de marzo, un programa llamado Todo el Camino al Matrimonio publicó un video donde vemos a nuestro Yibo mandar buenos deseos a su hermano Shou Yixuan, quien está a poco de contraer matrimonio junto a su pareja Chen Menyao. El artista Shou Yixuan forma parte del grupo Nick, del cual pertenece nuestro Yibo, y según lo que dijeron la futura pareja de esposos es que Yibo será uno de los padrinos de su boda. El 2 de marzo, la cuenta de CMC actualizó su cuenta de Weibo con un video junto a nuestro Yibo para promocionar la película Anónimo en los países de Australia y Nueva Zelanda. En el video, nuestro Yibo invita a las fans de esos países a ver la película Anónimo en el día de su estreno. El 4 de marzo, nuestro Yibo fue acosado por una chica a la salida de su hotel cuando se estaba dirigiendo hacia el set de grabaciones de la serie de Un Viaje Dorado. Según lo que se sabe es que la chica estuvo borracha y quiso crear un problema a Yibo para hacerlo quedar mal y convertirlo en tendencia en todas las redes sociales de China. Tras el grandioso éxito de la película Anónimo, nuestro Yibo no ha dejado de ser tendencia en todas las redes sociales de China por el gran trabajo que hizo como actor de cine, ya que tuvo buenos comentarios positivos de grandes directores y actores de cine que vieron la película y quedaron maravillados con la actuación de Yibo. Pero tras el éxito de nuestro Yibo como actor de cine, muchas antis están tratando de bajarlo a como de lugar, creando rumores maliciosos de él, como también haciendo este tipo de actos como lo que pasó recientemente con esta chica, que al parecer era una anti, y lo que intentaron hacer era de que el nombre de Yibo sea tendencia en todas las redes sociales de China para que todos estén enfocados en él y no en la celebración del 14º Congreso Popular Nacional de la República Popular de China. Y esto es algo que no le gusta al gobierno de China, que se da importancia a otros temas en vez de tomar importancia a los temas del gobierno, y si este problema se hacía tendencia en China, nuestro Yibo tendría una mala desaprobación dentro del gobierno chino, ya que ellos lo verían a él como un artista que genera energía negativa hacia las personas, pero esta vez el objetivo que tuvieron las antis no se logró realizar y más bien ellas terminaron quedando mal ya que se vieron las verdaderas intenciones que tenían. Afortunadamente nuestro Yibo no tuvo ningún acercamiento con esta chica ya que él se encontraba alejado de la puerta y sus guardaespaldas y asistentes pudieron detenerla a tiempo. Y hablando sobre el éxito que ha tenido la película Anónimo no solo en China sino también en el extranjero, varias fans de Latinoamérica están haciendo tendencia a la película Anónimo para que algunos cines puedan traer la película aquí en Latinoamérica. El cine que podría traerlo es Cinépolis, ya que tiene varias sedes en diferentes países de Latinoamérica, así que es nuestra misión hacer que esto se haga una realidad. Si tienen una cuenta de Twitter deben de hacer una publicación usando el hashtag con el nombre de la película Anónimo, que es Hidden Blade, y al lado colocar IN y el nombre del país de donde son, ya sea Perú, México, Argentina, Chile, entre otros. También pueden usar el hashtag Hidden Blade in Latam. Después de colocar los hashtags necesarios deberán de etiquetar a la cuenta de Cinépolis de su país y también pueden etiquetar a otras cuentas de cine que tengan en su país. Esperemos que alguno de estos cines vean nuestra petición y puedan traer la película Anónimo aquí en Latinoamérica, para que así todas nosotras podamos apreciar el gran trabajo que hizo nuestro Yibo dentro de esta película. El 4 de marzo, el director de cine de Hong Kong, Stanley Kuan, comenzó a seguir la cuenta de Weibo de Yibo, y momentos después nuestro Yibo también comenzó a seguirlo. El director Stanley Kuan es uno de los directores más conocidos en Hong Kong por ganar varios premios como mejor director en algunos festivales de cine más importantes. También es muy conocido por sus grandes producciones y por trabajar con grandes actores de cine como Anita Mui y Maggie Cheung. ¿Será de que pronto veremos a nuestro Yibo trabajar con este gran director? Durante estas semanas estuvieron publicando algunas fotografías de las grabaciones de la serie de Un Viaje Dorado. Nuestro Yibo se ha dedicado todos los días a grabar esta serie junto a la actriz Lee King. Hasta el día de hoy nuestro Yibo no ha parado con las grabaciones de esta serie. Por otro lado, recientemente se vio al director de cine Wong Kar-wai visitando el set de grabaciones de la serie y estuvo conversando con el director Yao Xiaofeng, quien es el director de esta serie, y mientras ambos estaban conversando, el director Wong Kar-wai estuvo viendo la actuación de Yibo. Al parecer el director no solo fue a conversar, sino también fue a ver la actuación de nuestro Yibo, ya que últimamente varios directores han comenzado a buscar a Yibo, ya que tras el éxito de la película Anónimo, algunos directores han quedado fascinados con la actuación de Yibo dentro de la película, y al parecer quieren tenerlo para sus futuros proyectos.
El 6 de marzo, la cuenta oficial de las Moto Tietie actualizó su cuenta de Weibo con una publicación donde desmienten un rumor que estuvo circulando en las redes sociales de China, donde decían de que Yibo trabajaría junto a la actriz Yang Xi en una serie llamada Chen Huangqi, pero al parecer solo estuvieron usando el nombre de Yibo para hacer más conocido esta serie, así que la cuenta oficial del club de fans de las Moto Tietie está pidiendo de que no hagamos caso a este tipo de rumores. El 7 de marzo, nuestro Yibo salió a jugar golf con el actor Wang Yang, quien también forma parte de la serie de Un Viaje Dorado. Al parecer, nuestro Yibo aprenderá un nuevo deporte que de seguro lo sabrá dominar a la perfección. El 8 de marzo, nuestro Yibo estuvo presente en el estreno de la película que se llama Verdad Posterior, que estuvo dirigido por el director y productor Da Peng. El estreno de esta película fue de manera privada. El 8 de marzo, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram con una fotografía de un regalo que le dio la marca UGG en colaboración con la marca Palace. El 26 de febrero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo y su cuenta de Instagram con algunas fotografías donde nos muestra algunas calles de Milán y algunos platillos de la ciudad de Sichuan. El 26 de febrero, nuestro Shan fue visto llegando a la tienda de la marca Gucci en Florencia. Algunas fans que se encontraban afuera de la tienda tuvieron la oportunidad de ver a Shan y de saludarlo, y por supuesto nuestro Shan también les devolvió el saludo. El 27 de febrero, la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Shan que fueron tomadas durante su visita a la tienda de la marca Tots en Milán. El 28 de febrero, el diseñador Walter Cepioni publicó una historia en Instagram donde nos compartió una fotografía de regalo que le dio Shan tras su llegada a Milán. El regalo que le dio Shan fue de un bordado hecho en la ciudad de Suzhou. El 28 de febrero, la marca Tots actualizó su cuenta de Instagram, su cuenta de Weibo y su cuenta de TikTok con un video de la entrevista que tuvo junto a nuestro Shan durante el desfile de modas de la marca. Durante la entrevista, Shan habló sobre su experiencia al estar presente en este desfile y también habló sobre los diseños y estilos que ofrece la marca Tots. El 1 de marzo, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo y su cuenta de Instagram con algunas fotografías que tomó durante su visita a algunos lugares turísticos. Entre ellos está su visita al Museo de Zapatos de la marca Tots, donde vemos que Shan colocó un par de zapatos de madera en el muro de la fama que tiene la marca Tots. Nuestro Shan colocó un par de zapatos de madera con su firma y se encuentra al lado de otros artistas muy conocidos como el de Brad Pitt, Lady Gaga y Tom Cruise. El 1 de marzo, la revista Elle publicó una pequeña entrevista que tuvo junto a nuestro Shan, donde nos habló sobre el diseño que usó durante el desfile de modas de la marca Gucci y de los diseños que usará durante su estadía en Europa, como también nos mostró los regalos de bienvenida que le dio la marca Gucci tras su llegada a Milán. El 2 de marzo, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con un videoblog de nuestro Shan donde nos comparten ciertos momentos que vivió Shan tras su llegada a Milán. En el video nos muestran el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Shan para el desfile de modas, como también nos comparten los pequeños paseos que tuvo Shan por algunas calles de Milán. El video es un poco largo, así que en la descripción de este video les dejaré el link para que puedan verlo completo. También nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video donde lo vemos disfrutar de su paseo por las calles de Milán. What a glorious feeling I'm having. El 2 de marzo, una hermana se encontró con Shan mientras estuvo dando un paseo por las escaleras de la Plaza de España que queda en Roma. Nuestra hermana le tomó algunas fotografías de lejos para no tratar de incomodar a Shan y que disfrute tranquilamente de su paseo. El 2 de marzo, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que tomó durante su paseo en la ciudad de Roma. El 3 de marzo, la marca Maison Margiela actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan.
随海浪奔涌而来，仿若顺风行船，清新大海的气息包围着你。灵感随海浪奔涌而来，让灵感的浪潮带你自由航行。彼岸。El 4 de marzo, nuestro Shan tuvo una entrevista con la bloguera llamada Linda, donde hablaron sobre lo que le pareció el desfile de modas de la marca Tod's y de cómo fue su experiencia al visitar la tienda de la marca Tod's en Milán. 因为是在异国他乡，会有这么多人喜欢和支持我，所以其实第一反应是没想到，然后接下来就是感动。看是有 Tod's 那个 look， 黑白经典。那件皮衣是 Tod's 的2023的秋冬系列嘛？首先那个颜色白色，我就非常的喜欢，很亮眼，对，很清新。其次是它的那个皮革的质感，跟它的剪裁。我觉得穿在身上其实非常的利落有型。El 5 de marzo, la marca Molción actualizó su cuenta de Weibo con un video de la celebración que hizo el día 4 de marzo para celebrar el segundo aniversario de nuestro Shan como portavoz de esta marca. El 5 de marzo, algunas hermanas vieron a Shan dando un paseo por las calles de París. Por otro lado, unas hermanas se encontraron con él cuando estaban cenando en un restaurante en París y nos comentaron de que Shan es muy guapo en persona y que tiene rasgos muy delicados, y que antes de que Shan se vaya del restaurante agradeció al personal que lo llegó a atender. El 5 de marzo, la empresa de autos y guardaespaldas que estuvo a cargo de la seguridad y traslado de Shan durante su estadía en Milán realizó una publicación donde nos comentaron sobre cómo fue su experiencia al trabajar con Shan, y ellos dijeron de que Shan es una excelente persona y que no se da aires de grandeza y que trata a las personas por igual. También nos comentaron de que llevaron a Shan a subirse en un globo aerostático. El 6 de marzo, la marca Kaishao actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. «是什么好吃的？原来是锅气，双椒的麻和牛油相撞，绝配食材，转瞬间升华滋味。滋啦一声，凝聚中华美式锅气。好好吃饭，开小灶。El 8 de marzo, el viaje de nuestro Shan por Europa ha terminado, y el 9 de marzo nuestro Shan llegó de vuelta a China después de haber estado por casi 2 semanas viajando por Europa. Esta vez el regreso de Shan fue más tranquilo, ya que no hubo un caos en el aeropuerto, como la última vez que estuvo cuando se fue de China. Creo que esta vez nuestras hermanas de China aprendieron el ejemplo que dieron nuestras hermanas de Europa de cómo se debe de tratar a un artista. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. Primero vamos a comenzar con las publicaciones que hizo nuestra hermana Chenji, ya que estamos un poco retrasados con sus publicaciones. En su primera publicación nos cuenta un poco de lo que pasó durante las grabaciones de la canción Wuji. Primero nos muestran a Gege teniendo una conversación con Didi donde le pregunta si ya está de vuelta, y momentos después Didi le contesta diciendo de que ya está de regreso. Luego vemos a Gege emocionarse, pero después entra en un caos. Hasta aquí vamos a detener esta parte de la historia, ya que hay algo que tienen que saber para que puedan entender esta parte. El 24 de marzo del 2019 nuestro Gege hizo esta publicación donde lo vemos a él tomándose una foto frente al espejo. En ese entonces nuestro Didi se encontraba en Italia junto a los hermanos de Data Job, y nuestra hermana Chenji nos dice que el día en que Gege se tomó esta fotografía estuvo conversando con Didi, ya que él estaba en Italia y Gege le estaba preguntando sobre su regreso.
Ahora continuemos con la historia. Nuestro Gege entra en caos porque quería estar presentable para cuando Didi regresara de su viaje, así que le habla a su estilista y le pide que le corte su cabello, ya que en ese entonces su cabello estaba muy largo, y su estilista le dice de que no hay problema. Aquí cortamos esta parte de la historia, ya que nuestra hermana Chenji realizó un comentario en su publicación donde dijo de que le había dicho a Gege de que podía cortarse su cabello en el estudio donde iban a grabar la canción, pero Gege no quería ensuciar el lugar y es por ello de que decidió cortarse su cabello en su casa desde muy temprano para luego ir al estudio ya bien arreglado, ya que ese día Didi iba a llegar de su viaje y se iría de frente al estudio donde ambos se encontrarían para grabar la canción. En el siguiente dibujo vemos a Didi en Italia listando los regalos que iba a llevar para su Gege, y eran 2 camisetas de pareja. Después Didi nos dice de que el secreto para verse guapo es usar un buen perfume. Luego lo vemos alisar sus maletas mientras se pregunta si a Gege le gustará su regalo. En el siguiente dibujo vemos a Didi listo para volver a China mientras dice allá vengo Shang, y la última imagen que nos muestran es a nuestro Didi diciendo de que es el guapo número 1. El día en que se grabó la canción Gucci fue el 28 de marzo del 2019. En ese entonces Didi se encontraba en Italia y tuvo que adelantar su vuelo para grabar junto a Gege la canción de la serie Toon Time. Didi y Gege pudieron haber grabado la canción por separado, pero Didi quiso estar sí o sí junto a Gege para grabar la canción. Es por ello que adelantó su viaje. Un día antes de que se llevara a cabo las grabaciones de la canción, nuestro Gege fue visto en el aeropuerto y vimos que su cabello estaba largo. En el BTS que nos compartieron vemos que el cabello de Gege estaba corto y trataba de arreglárselo. Gege pudo esperar a que se terminaran las grabaciones de la canción para irse a cortar su cabello, pero quiso hacerlo antes de encontrarse con Didi, ya que no le importó levantarse tan temprano para hacerlo, ya que nuestra hermana Chenji nos dice de que Gege se cortó su cabello a las 5:30 de la mañana, las cosas que hacen nuestros chicos por amor. En su segunda publicación, nuestra hermana Chenji nos cuenta algo que pasó recientemente durante la publicación que hizo Gege desde Milán. En la primera imagen nos muestran a Gege mandándole una fotografía a Didi del clima lluvioso que estaba haciendo en Milán, y al parecer la fotografía que le mandó a Didi es la misma que publicó en su cuenta de Weibo. Momentos después Didi le manda un mensaje diciendo de que el paisaje está muy hermoso y le pregunta a Gege si está comiendo bien. En la siguiente imagen nos muestran los platillos que nuestro Gege nos compartió en su cuenta de Weibo, y al parecer Gege aún estaba comiendo mientras conversaba con Didi, y nuestro Didi le manda un mensaje diciendo de que no solo coma verduras, pero al parecer Gege comió más que solo verduras, y nos muestran a un Gege preocupado encima de una balanza. En la siguiente imagen vemos a Gege avergonzado porque fue atrapado comiendo más que solo verduras, y después lo vemos comer un pedazo de carne picante. En la siguiente imagen vemos a Gege mandarle un mensaje a Didi diciéndole de que acababa de comer un pedazo de carne picante, y luego Gege le manda una selfie a Didi. Y en la última imagen vemos a nuestro Didi embobado viendo la fotografía de Gege, ya que los labios de Gege se ven un poco más carnosos gracias a la carne picante que acababa de comer. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado sobre las carcasas de celular que estaban usando últimamente nuestros chicos? Pues recientemente nuestro Gege estuvo tomándose varias fotografías mostrando la carcasa de su celular, pero algo que nos llamó bastante la atención era de que durante el desfile de modas de la marca Gucci, nuestro Gege quitó la carcasa de su celular. Otro detalle que encontramos era de que tras su llegada a la ciudad de Bruselas, Gege estuvo usando un gorro de la marca Gucci, y después cuando fue a visitar la tienda de la marca Gucci en Florencia también estuvo usando un gorro de la marca, pero en el video que nos compartió Gege donde lo vimos dar un paseo por las calles de Italia, vimos que estaba usando otro gorro que era de la marca Acne, la marca que también usa nuestro Didi. Algunas hermanas comentan de que Gege solo usa los diseños de la marca cuando tiene que trabajar con ellos, y cuando ya no trabaja usa los diseños que comparte con Didi. Eso explicaría del por qué Gege quitó la carcasa de su celular durante el desfile de modas de la marca Gucci, y después lo colocó para tomarse sus fotografías, y ahora lo vemos usar los diseños de la marca Gucci cuando tiene que trabajar con ellos, pero cuando se libera de su trabajo usa los diseños de otras marcas que comparte con Didi y lo termina publicando en sus redes sociales. Por otro lado, durante una de las entrevistas que tuvo Gege le preguntaron si quería usar algún estilo nuevo, y Gege respondió que quería usar prendas con estilo barbour, que es un estilo donde se usan chaquetas acolchonadas. Recientemente se vio a nuestro Didi usar este estilo cuando salía del aeropuerto. De nuevo veremos a nuestros chicos usar el mismo estilo.
Durante el videoblog vimos que Gege estuvo grabando cuando estaban dando un pequeño paseo por las calles de Florencia, y al parecer ese video es para alguien, ya que mientras estaba grabando nuestro Gege dijo de que le agradaba esa sensación, pero lo dijo mirando a la cámara y de una manera muy tierna, como si lo que estuviera diciendo no fuera para las personas que estaban a su lado en ese momento, sino más bien para la persona que iba a mandar su video. Me pregunto a quién le enviará ese video. Si Gege nunca nos comparte ese video que grabó con su celular es porque el video era para otra persona. Por otro lado, durante el videoblog que nos compartió el estudio de Gege, vimos que nuestro Gege había llevado su ventilador a su viaje. Recuerden que hay rumores de que este ventilador fue un regalo que le dio Didi durante las grabaciones de la serie Don't Tame. Al parecer nuestro Gege se llevó algo de Didi durante su viaje. En una de las fotografías que nos compartió Gege vimos que él se estuvo tomando unas fotografías frente a un espejo, pero este espejo se encontraba en el suelo. Pero lo raro de esto es que Didi también tiene un video similar, y lo más misterioso es que en este video Didi está usando unas zapatillas en color rojo, y en la fotografía de Gege él está usando unas zapatillas en color verde. ¿Será que esto es solo una coincidencia? Desde que se dio inicio a la Semana de la Moda en Milán, la marca Boat Lejoy también estuvo presente en este desfile, ya que también promociona sus productos en Europa, pero hubo un detalle que nos llamó bastante la atención, pues resulta que la mayoría de sus videos publicitarios que han publicado hasta el día de hoy se muestran a varios artistas de Europa luciendo los tomatodos de la marca durante el desfile de modas, pero hay un video publicitario que es diferente a los demás videos que han publicado. En este video nos muestran a un ciudadano chino caminando por las calles de Milán mientras va sosteniendo un tomatodo de la marca. El detalle es que dentro del video nos muestran a una de las catedrales de la ciudad de Milán. En una de las fotografías que nos compartió Gege vemos a esta misma catedral. El video de la marca Boat Lejoy fue publicado el 2 de marzo y es el único video diferente a los demás, y en este video muestran a un ciudadano chino y no a un ciudadano italiano promocionando los tomatodos de la marca. ¿Será de que este video está dedicado para Gege, ya que nos muestran a una de las catedrales que él ha visitado durante su estadía en Milán? Hace unos momentos les comenté de que nuestro Gege le había llevado un regalo al diseñador Walter Chapioni, pero resulta que no fue la única persona que recibió un regalo de parte de Gege, ya que también nuestro Gege le llevó un regalo a la directora de la marca Tots que representa a la marca en Shanghái. Ella se llama Lan Lang Song y estuvo acompañando a Gege durante su visita a la tienda de la marca Tots en Milán. Ella nos compartió en su cuenta de Weibo el regalo que le dio Gege y era un bordado de orquídeas. También se tomó una fotografía con el zapato de madera que firmó Gege, pero lo que más nos sorprendió a todas era de que descubrimos que la directora sigue una cuenta de Lishan en Weibo, es decir de que la directora Lan Lang Song es también una tortuga. Tras la publicación que hizo Didi en su cuenta de Instagram donde nos muestra el regalo que le dio la marca UGG, vimos que la marca le dio dos modelos de botas, pero al parecer las botas son de diferentes tamaños, ya que una es más grande que la otra. Anteriormente durante el programa de Street Dance of China, nuestro Didi dijo de que él es alto pero que tiene los pies pequeños. Puede ser que la bota pequeña sea para Didi, pero la bota más grande ¿para quién sería? En las fotografías que nos compartió Gege donde nos muestra su zapato de madera, vimos que su medida de pies es muy grande. ¿Será que la marca UGG le envió un par de botas para su Gege? El 5 de marzo se publicó un video donde aparecen nuestros chicos dando un pequeño mensaje para celebrar el 60 aniversario del Día de Aprender con Lei Feng. En este video nuestros chicos nos invitan a leer sobre la vida de Lei Feng, quien fue un soldado del Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China. 雷锋无私奉献、干一行、爱一行的精神，深深地感染着我。他身上向上的人生态度和向善的价值追求，影响着一代又一代人。 El 6 de marzo, la cuenta oficial de la Noche de Weibo publicó las fotografías de varios artistas, entre ellos el de nuestros chicos, ya que están nominados para diferentes categorías para los premios de la Noche de Weibo. Nuestro Yibo tiene las siguientes nominaciones: Mejor Canción del Año con la canción Como el Sol, Mejor Película del Año con la película Anónimo, Mejor Programa de Variedades con el programa de Street Dance of China, Mejor Serie del Año con la serie Ser un Héroe. Nuestro Shan solo tiene una nominación dentro de los proyectos que ha realizado, y esa Mejor Serie del Año con la serie Juramento de Amor. Nuestros chicos también están nominados dentro de las categorías para el Rey de Weibo y a Mejor Celebridad del Año. Hasta ahora solo se sabe que el evento se va a llevar a cabo el 25 de marzo, pero aún no sabemos si ellos estarán presentes en este evento, así que solo nos queda esperar. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video con más noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Cuídense mucho.